No sé cómo describir esto, pero Beife finalmente está muerta. A los que están realmente felices de que Beife haya muerto les debería gustar el video. Veamos cuántas personas estamos contentos con él. Además, hagamos muchos comentarios en la sección de comentarios para que todos puedan ver esta alegría. Sí, las esquinas opuestas no terminan. Mientras esperábamos que el taxista le dijera a la persona que mató a Unkar, el taxista aparentemente le contó sobre la vez que Beife hizo que le dispararan. Por otro lado, dijo que mató a Gafur Atipaga, pero lamentablemente Beife no pudo decir que mató a Unkar. Porque todavía le tiene miedo. ¡Qué vergüenza! Ulan Gafur. Demir Yaman lo convirtió en un maniático de las bofetadas. Si tan solo Gafur revelara a Beife para hacerse perdonar. Sí, está claro cómo morirá Beife. Te sorprenderás mucho. Porque la muerte de Beife será muy ejemplar. Hay una ruptura que también nos molestará. Zuleya, el personaje principal de la serie, se despedirá en los próximos episodios. Además, la despedida de Fekeli al verso se hizo definitiva. Tocaremos todos ellos uno a uno con todos los detalles. Sí, proporcionemos detalles de inmediato sin mucho preámbulo. Sin duda, este episodio puede ser el episodio favorito de las 2 temporadas. Porque habíamos estado esperando a que Beife muriera durante 2 temporadas. Por cierto, realmente felicito a Ezra Dermankoglu, quien interpreta al personaje Beife. Mostrar un personaje tan realista y el hecho de que él creó este personaje es una de las estrellas de la última época, expresa lo exitoso que es. Por otro lado, si alguien no sabe que tiene una enfermedad, puede mirarla por presentándolo desde Google. Su despedida ya era esperada. Pero su enfermedad ha sido manipulada. Crearon una percepción como si hubiera abandonado la serie a causa de su enfermedad. Pero no existe tal cosa, amigos. Su despedida ya era necesaria. Porque, según el guión, tenía que ser castigado por matar a Unkar Yaman. Entonces, ¿cómo se irá Beife? Beife se suicidará como resultado de una persecución. Su triste final se hará realidad de esta manera. Esto sucederá justo cuando volvamos a Estambul. Beife morirá antes de regresar a Estambul. Por otro lado, Fekeli comenzó a conocer el verdadero rostro de Fikret. Pero eso no cambiará en nada. Porque sacarán a Fekeli de la serie para que Fikret pueda abrirse. También hablaremos de la despedida de Fekeli. La separación de Fekeli ya era definitiva. Lo mencioné en mi video anterior. Beife se va. Beife será reemplazado por un jugador tal que este nuevo jugador será un jugador que buscará a Beife. Supongo que este actor volverá a aparecer con un personaje lleno de secretos y tendrá un poder inevitable. Sí chicos, ahora saben que nuestra serie ha tomado un camino completamente diferente, por lo que la historia de la serie ha cambiado por completo. Hasta el final de la temporada, solo continuarán los jugadores de apoyo de los jugadores antiguos. Todos los viejos protagonistas se despedirán del drama. Solo quedará Demir Yaman. Porque nos enteramos de que Fekeli y Zuleya también decidieron no continuar. Entonces, después de algunos episodios, seremos testigos de su despedida, respectivamente. Unkar en el episodio 71. Yılmaz en el episodio 78 y Beife en el episodio 85 se despidieron del verso y se unieron a la caravana de los que se fueron. Supongo que estas diferencias continuarán y algunas personas seguirán su camino uniéndose a ellas. Según la última información que recibimos, supimos que Fekeli dejará la serie. Pero nos enteramos de que sus escenas no habían terminado y todavía estaban filmando. Pueden ser unos 7 episodios más tarde o menos, y tendrá lugar la despedida de Fekeli. La mayor prueba de ello es el nuevo programa que se iniciará en TRT1. Keremalsk, que interpreta a Fekeli, será el presentador del programa Seneye Buzamanlar, que comenzará en TRT1. El tráiler del programa fue lanzado recientemente. Quienes lo deseen pueden verlo por separado de YouTube. Sí, Fekeli, 6 o 7 capítulos después de la muerte de Beife, es decir, desde el capítulo 90, puede surgir su separación. Incluso puede ser antes. Supongo que la despedida de Fekeli puede ser a mediados de abril. Porque la serie se abastece sin interrumpir el rodaje. Las secciones de stock se dibujan por si acaso. Obtienen sus trabajos sólidos. No tenemos ninguna duda de que Fekeli se despedirá de la serie seguro. Sin embargo, la despedida de Fekeli aún no se ha producido. Es por eso que digo adiós que puede surgir después del episodio 90. Continuaremos compartiendo nueva información con usted a medida que esté disponible. Entonces, aquellos que se suscriben al canal activan las notificaciones. Recibe noticias de todo al instante. Cerremos el capítulo de Fekeli por ahora. Vayamos a la otra despedida más importante y triste. Vayamos al punto más llamativo.
La separación que realmente nos hará revelarnos. La protagonista de la serie, Fuleya, que fue encerrada en la casa por Demir, sin culpa y sin pecado, nos dará un choque de separación después de Fekeli. Ya mencioné la partida de Fuleya en mis videos. Y supongo que acertaré en mi suposición. Sí, supongo que porque después de enterarnos de la despedida de Ilmaz, estábamos seguros de la partida de Fuleya. Ahora, el escenario ha cambiado de manera tan lógica que, por supuesto, no sería razonable eliminarlos todos a la vez. En este punto, mientras el guión avanzaba lentamente, Beice mató a Unkar y Aman. Después de la muerte de Unkar, mientras esperábamos la partida de Beice, estábamos en la esquina opuesta y presenciamos la muerte de Ilmaz. 2 episodios después de la muerte de Unkar, supimos que Ilmaz iba a morir y sucedió lo que temía. Porque tan pronto como Fikret y Sebra fueron incluidos en la serie, dije sobre Furkan Palal que es un actor que interpretará el papel principal. Porque jugaría también el personaje secundario. En mi opinión, Furkan Palal hizo una conjetura lógica como si llegara a desempeñar el papel principal en esta serie. Aquí me pasó lo que temía. Esto es lo que dije. Hubo personas que me criticaron mal y se dieron de baja por eso en mi video. En el comentario en el momento más divertido, también afirma que se dio de baja. Solo reaccioné a esto con una risa. Porque hay una explicación, no humor, en este negocio. Entonces, lo que dije no fue una broma, chicos. Después de la partida de Unkar, fuimos testigos de la partida de Ilmaz. Ahora se está produciendo la separación de Beice. Supongo que ahora entiendes lo que quiero decir. Lo he estado siguiendo durante 3 temporadas sin perderme una parte, mirando cada detalle. Lo miro una y otra vez desde YouTube para ver si hay un punto que me perdí. En definitiva, no hace falta decir mucho, es lo que dice. En el camino hacia el final de temporada, Fuleya lamentablemente dejará la serie. Hubo una camioneta. Fuleya dijo que quería ir al bazar con esa camioneta, pero Demir Yaman dijo que la camioneta estaba rota. Con la llegada del taxista se canceló el negocio del mercado. Sin embargo, el destino de Fuleya probablemente será similar al de Ilmaz. Porque Fuleya tendrá un accidente y morirá con esa camioneta. Entonces, ¿qué pasará con los hijos de Fuleya si ella muere? Escribamos un guión de inmediato. Fuleya sufre un accidente automovilístico y es trasladada al hospital. Mientras tanto, el médico jefe, Umir, la operará, pero no podrá salvarla. Pero Fuleya tendrá una última solicitud. Le pedirá a Umir que cuide de sus hijos. Ope promete cuidar de sus hijos. Para entonces, Fuleya habrá aprendido la relación entre Demir y Umid. Por eso Fuleya encomendará a sus hijos el Umid. Sí chicos, estamos al final de otro video. Es suficiente por ahora. Volveremos tan pronto como se lance un nuevo tráiler. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y estad atentos. Espero verte en un nuevo video, adiós.